Voz del Derecho se escucha en News Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de nuestra Facultad de Derecho. Soy su amigo Juan Negrete y como todos los días es un gusto para mí y un privilegio poder dirigirme a ustedes, platicar con ustedes respecto a temas de derecho muy interesantes y con invitados de primer nivel y de primera categoría, como es el invitado del día de hoy, quien, aparte de ser un gran amigo y un gran conocedor del tema del que vamos a hablar, pues vaya, es un abogado de muchos años de práctica profesional en la materia de derecho inmobiliario, arrendamiento inmobiliario, si lo podemos decir así. Él es el maestro Federico Sobrino Bracamontes, a quien realmente agradecemos mucho nos haya aceptado esta invitación. Déjenme decirles que también forma parte del Instituto de Administradores de Inmuebles. Por tanto, pues él tiene una gran experiencia en el tema. Querido amigo, maestro Federico, gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan. Buenos días y mucho gusto en saludarte, saludar a tu público y pues a tus órdenes para que pues hoy platiquemos sobre algunos temas inmobiliarios, principalmente arrendamiento. Exactamente, y sobre todo porque es un tema que es muy, muy interesante, ha llamado mucho la atención. Lamentablemente, creo yo, sobre todo, ha llamado la atención del público en general, creo más todavía a partir del lamentable suceso que vivimos en 2017 con el temblor, y aparte ahorita con la pandemia también ha tenido un auge este ámbito inmobiliario. Y pues me gustaría mucho poder platicar contigo y preguntarte, sobre todo para las personas que nos ven que son jóvenes estudiantes, que tal vez en esta materia ven su destino profesional el día de mañana en la materia inmobiliaria. ¿Qué debemos entender como derecho inmobiliario? ¿Qué sería este derecho inmobiliario para poder entrar al arrendamiento inmobiliario, amigo mío? Exacto. Bueno, el derecho inmobiliario sería todas aquellas ramas o la rama del derecho civil dedicada a todas las actividades inmobiliarias. Esto es, estamos hablando de actividades como el arrendamiento, actividades como el condominio, como la compraventa de inmuebles, y esto aunado, digamos, a otras materias como podría ser derecho laboral en alguna materia, por ejemplo, en cuestión de los trabajadores de algunos inmuebles, en derecho mercantil, por ejemplo, contratos que se hacen con entidades o empresas eminentemente personas morales, sociedades mercantiles principalmente, y todo esto que conforma también, por ejemplo, derecho registral, que los notarios, bueno, están muy metidos en, bueno, no solo los notarios, los inmobiliarios en general, estamos muy metidos en la cuestión de registros públicos de la propiedad, de la evolución de estos y de todo lo que esto emane con respecto a cualquier tema inmobiliario, cualquier tema de edificios, de casa habitación, comercial, industrial incluso, y hoy ya se empieza también a hablar, y no diría hoy ya, sino ya desde hace algunos años, ya también en materia de cuestiones mercantiles, bueno, cuestiones de compraventa e incluso de arrendamiento con otros países. Hoy estamos hablando ya que el mercado se está abriendo mucho con los Estados Unidos. Ayer tuve una plática muy interesante también con la Comunidad Económica Europea, en donde se empiezan a vislumbrar una serie de ventajas e inversiones, digamos, no necesariamente de compraventa, digamos, física, inmobiliaria, sino de compraventa de acciones o de arrendamiento de acciones o de algunas otras cuestiones mercantiles.
Perfecto. Yo englobaría así el derecho inmobiliario. Excelente, querido maestro. Y me parece muy atinada esa definición porque sobre todo no podemos centrarla pues, nada más en un área, sino también va tomando diversas características muy especiales. Así Ahora es. vamos a bajarle un poco hacia el arrendamiento, que es como nuestro tema principal, maestro, porque es muy interesante. ¿Qué es el arrendamiento inmobiliario? ¿Qué debemos tomar en cuenta a la hora de nosotros estudiar un arrendamiento inmobiliario? Bueno, yo te diría, y a mí aquí se me hace muy interesante iniciar a lo mejor, bueno, obviamente el arrendamiento inmobiliario empieza con un contrato, un acuerdo de voluntades para el uso o goce temporal de un inmueble generalmente, bueno, sí, de un inmueble a cambio de un precio cierto y en dinero. Eso es lo que dice nuestro Código Civil. Sin embargo, de aquí a mí me gustaría, y siempre cito números duros. En México, por ejemplo, al día de hoy, según los datos que conozcamos, el INEGI, por ejemplo, el propio Infonavit, en donde tengo la suerte de ser consejero desde hace algunos años, maneja la cifra de 34 millones de viviendas habitadas, de las cuales se supone, bueno, no se supone, considera que 5.4 millones de ellas son rentadas. Y nosotros generalmente, o bueno, me gusta hacer este ejercicio, si nosotros consideramos una renta media nacional de 3,000 pesos, que muchos pudieran considerar baja, sin embargo, bueno, habrá que ver las zonas en general. Estamos hablando de que de 3,000 pesos con 5.4 millones de viviendas son 16,200 millones de pesos mensuales de derrama en rentas nada más de casa habitación a nivel nacional. Entonces, cuando nosotros decimos que, bueno, la actividad de arrendamiento, pues es pequeña, bueno, aquí está la muestra. Sin embargo, también he de decirte que considero al día de hoy, por muchas circunstancias, que esta cifra de 5.4 millones de viviendas arrendadas es una cifra un poco fuera de la realidad, es una cifra baja desde mi punto de vista. Sin embargo, bueno, esa es la cifra oficial. Pero estamos hablando de que es una cantidad sumamente importante de arrendamiento de casa habitación mensual, que esto significa que se haga cada vez más interesante dedicarse a cuestiones inmobiliarias, específicamente desde el punto de vista de derecho inmobiliario. Perfecto. Entonces, si nosotros partimos de que este arrendamiento inmobiliario parte como una especie del contrato de arrendamiento como tal, en donde pues se entiende prácticamente que yo, por ejemplo, como arrendatario, tengo un bien inmueble, en Arrendador. arrendador, Arrendador, exacto. arrendador tengo un bien inmueble, yo lo pongo en renta al público en Así. general, llega una persona y dice, ¿sabes qué? Yo quiero habitar ese inmueble, así que por un pago mensual, el que pactemos tú y yo como arrendatario, te lo tengo que estar pagando y voy a poder disfrutar del el inmueble. Obviamente tengo la posesión, tengo el disfrute, pero no tengo la propiedad del Así mismo, ¿no? es. Así es. Esto, pues suena como dicen, pues muy bonito y muy fácil decirlo ahorita, pero vamos a establecerlo más en la práctica. Así Maestro, es. usted como abogado inmobiliario que ha sido por muchos años y con experiencia, ¿qué problemas usted ha visto en la materia a la hora de celebrar estos contratos de arrendamiento inmobiliario? ¿Qué problemas se presentan y dónde es donde hay que poner el ojo para evitarlos el día de mañana? A ver, yo te diría, y mira, interesante. Primero, me gustaría hablar, desde mi punto de vista, el interés que tiene el arrendamiento en la cuestión inmobiliaria. Yo siempre en mis presentaciones digo que cualquier negocio inmobiliario es interesante, Ujú. pero el negocio del arrendamiento se hace más interesante porque tiene, como cualquier otro negocio inmobiliario, en principio, dos maneras de rentabilizarlo, del retorno de inversión. Primero, la plusvalía, que todos sabemos, la plusvalía es el incremento del valor de una cosa, en este caso de una propiedad, por el simple paso del tiempo.
El segundo, la rentabilidad, que obviamente, bueno, es la capacidad que tenga un tercero o la voluntad que tenga un tercero para pagar una cantidad por el uso o goce temporal. Pero en el arrendamiento hay un tercero y esto es lo que lo hace más interesante. Yo puedo hacer líquido mi inmueble sin necesidad de venderlo. Y me van a decir, bueno, ¿cómo? Bueno, pues hay muchos libros que así lo demuestran y hay muchos capitales, muchos inmobiliarios, bueno, que así lo han hecho, en donde si yo tengo un inmueble bien ubicado, recordemos que para los inmobiliarios nuestra principal palabra es ubicación, 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 y este inmueble está bien arrendado, yo puedo ir a una institución de crédito y esta institución de crédito me va a dar un crédito sobre ese inmueble y lo más probable, lo más seguro, lo que yo recomendaría es que ese crédito que me va a dar esa institución pueda yo utilizarlo en comprar otro bajo las mismas condiciones. Me hago de otro inmueble, lo rento y de la renta voy pagando parte del crédito del cual me hice partícipe. Entonces, esto es muy interesante como negocio. Y entonces luego me dicen, oye, pero ¿qué tal? Y luego lo rento, ¿y qué tal si lo pierdo? ¿Y qué tal si pasa algo? Bueno, yo daría tres condiciones básicas desde mi punto de vista para llevar un arrendamiento exitoso. Primero, la selección del inquilino. La selección del inquilino debe estar fundada primero en, obviamente, el perfil de la persona. Debe tener un ingreso, lo recomendable es 4 veces mayor a la cantidad que va a pagar de renta. Esto es, el 25% de su ingreso debe irse al pago de renta. Esta persona debe tener, obviamente, un trabajo estable. Al día de hoy, nosotros hacemos una investigación a fondo en buró de crédito, en buró jurídico, y hacemos también una investigación incluso de ser factible en redes sociales para saber el comportamiento de las personas. Y te platico un caso. Hace 4 años aproximadamente, en Nuevo Polanco, una pareja de chinos se descubrió por los videos que abusaban de niños en el área de juegos. Y esto obviamente es muy peligroso. Cuando llega a nuestras manos la reclamación al Instituto de Administradores, vemos que no se había hecho ningún tipo de investigación de estas personas. Obviamente se les procesó, se les aplicó el artículo 33, a los extranjeros perniciosos, correrlos del país, pero es tan importante esto que tenemos que hacerlo. Este inquilino va aunado y desde mi punto de vista, y esto es muy importante, aunque hablaremos de las garantías un poco más adelante, de un fiador. Este fiador es indispensable al día de hoy. Hemos oído últimamente, sobre todo algunas empresas comercialmente hablando, que dicen que el fiador ya no debe ir aunado a un arrendamiento. Y yo siempre hago reflexionar. Cuando yo me refiero, y hace un momento me referí a la cuestión hipotecaria. Los bancos en por lo menos 40 años, 50 años, los últimos 40, 50 años, lejos de flexibilizar las condiciones de garantía de un crédito hipotecario, al contrario, las han endurecido. Entonces, no tendría yo por qué flexibilizar las condiciones de un fiador en el arrendamiento. Y la única persona que yo consideraría como fiador en un arrendamiento es persona física con propiedad inmobiliaria en cualquier parte de la República. Eso sí es importante. Antes, o bueno, por cuestión de procesal principalmente, se decía que en la entidad federativa en donde se rentara el inmueble. Hoy no, hoy me iría yo más allá. ¿Por qué? El volumen mayor de arrendatarios en México hoy son alumnos jóvenes que van de una entidad a otra a estudiar a universidades. Entonces, estas personas, obviamente estos jóvenes, no tienen inmuebles, digamos, como propiedad,
pero sus papás sí, y pueden estar en diferentes partes de la República. Ahora, la garantía que me da un fiador, y eso es importante, no es propiamente una garantía económica. Y yo siempre lo digo, cuando yo pido un fiador, el arrendatario, el inquilino, no me va a pagar a mí porque yo sea buena o mala gente con él. Me va a pagar a mí por la ascendencia que tenga el fiador sobre él. Va a ser su papá, va a ser su tío, va a ser algún familiar. Y le va a dar mucha pena si deja de pagar. Entonces, de hecho, el otro día te comento, hicimos un ejercicio muy interesante entre inmobiliarios y todos coincidimos de que el fiador es indispensable al día de hoy, pero que ese fiador es una figura más moral que económica. Y entonces te diría, esta primera fase quedaría cubierta con la investigación o la selección del inquilino y del fiador, una selección bien hecha, una investigación a fondo. Con esto también quiero decirte que siempre se ha dicho quién es la figura más importante en el arrendamiento. Sin lugar a dudas, en los 36 años que llevo yo en esto, te diré que la figura más importante para mí sigue siendo el inquilino, o sea, el arrendatario. ¿Por qué? Es la persona que va a pagar la renta, es la persona además que yo tengo perfilada perfectamente, que sé sus ingresos, sé sus características sociales, económicas y hasta morales muchas veces, y que finalmente, si yo lo tengo bien perfilado, puede ser un cliente para muchos años. El segundo punto de un arrendamiento exitoso es el contrato de arrendamiento. Y ahí Perfecto. sí nos metemos a nuestra labor como abogados. Un buen contrato de arrendamiento elaborado específicamente para las condiciones de arrendamiento de que se trate, ya sea casa habitación, ya sea comercial, ya sea industrial, y con las características esenciales. Recordemos que el contrato es un acuerdo de voluntades y que ese acuerdo de voluntades, bueno, puede ser tan extenso o tan estricto como nosotros consideremos. Al día de hoy, por ejemplo, aunque en México y sabemos que todavía a nivel civil no existe la posibilidad de la firma electrónica o de los acuerdos electrónicos, se puede poner, por ejemplo, en un contrato que los acuerdos que se tomen de determinado correo hacia determinado correo con respecto a un contrato, por en este caso de arrendamiento, se tomarán como acuerdos del propio contrato. Todo esto, y te voy a decir, por ejemplo, ahora en la pandemia, algo muy interesante que ha sucedido en los contratos comerciales. Se dice, ya hoy se firman contratos en donde se dice que si existe el semáforo rojo, el arrendatario pagará el 50% de la renta, en semáforo naranja el 75% y obviamente en semáforo verde el 100%. Todo esto se puede ir eh, acordando en un contrato. Y sobre todo el contrato, desde mi punto de vista, hoy tengo la oportunidad de estar asesorando gremios, como por ejemplo los restauranteros, de que dependen de una buena negociación de su contrato de arrendamiento para poder seguir operando. Entonces, veamos siempre el contrato, y así yo lo he visto desde siempre, pero hoy en particular, con mayor razón, un contrato de arrendamiento, un contrato en general, debe ser ganar-ganar. Yo recibo mi uso, bueno, yo ejerzo mi derecho a usar temporalmente el inmueble y la otra parte percibe su ingreso, es un ganar-ganar, pero sin abusar. Yo creo que sí hemos tenido el ejemplo en este tiempo en donde se ha llegado a acuerdos sumamente interesantes y te digo, finalmente hoy hay muchos gremios se nos están acercando para decir, oye, ayúdame a llegar a una buena negociación porque de eso depende la permanencia, te digo, de mi restaurante o de mi taller o de alguna cuestión así. Creo que hoy más que nunca es importante. Y finalmente, el tercer elemento para un buen arrendamiento es la garantía. Ya te decía yo que desde mi punto de vista hay dos tipos de garantías, bueno, dos, sí,
sí, por un lado es el fiador con propiedad inmueble dentro de la República Mexicana, pero hoy en día están llegando, afortunadamente, muchos extranjeros a México a rentar. Y ahí yo siempre considero que incluso puedo llegar a tener una mejor garantía, en el sentido de que si yo con el extranjero, y lo pongo también en mi lugar, ahora lo voy a, en un momento lo voy a poner como mexicano, si yo le pido al extranjero una carta de nacional de su embajada, en donde la embajada lo reconoce con que, bueno, está obviamente en el país legalmente y que es un nacional de su país, bueno, pues ahí tengo una garantía en donde el señor primero no huyó de su país por alguna cuestión civil, penal o de otro, o política incluso. Entonces tengo ahí una garantía. Por otro lado, si el señor empezara, digamos, con algún incumplimiento, ya fuera económico o de conducta, yo puedo acudir a su embajada y decirle, o sea, hacer un exhorto sobre la persona. Y finalmente, si el señor, como te decía hace un momento, la pareja de chinos, sí comete algún delito mayor, bueno, pues o proceder ya desde el punto de vista penal o civil, e incluso la expulsión del propio inquilino. Entonces, este tipo de garantías también es importante y yo te diría, digamos, resumiendo, primero, selección del inquilino, un buen contrato de arrendamiento y una buena garantía. Perfecto, vaya que son tres puntos fundamentales y que no Así nos es. tomamos en cuenta y no nos los dicen luego, así que qué bueno que nos lo explique, maestro. Nada más para ir aclarando entonces, ¿a qué nos referimos con estos tres tipos de arrendamiento inmobiliario que nos decía? Digo, el de casa habitación se entiende, cuando yo tengo un inmueble en el cual habito y se destina para vivienda, ¿no? Por así decirlo. ¿Y Así cuál es. sería el industrial y el comercial? El comercial, digo, lo conocemos todos, por ejemplo, una plaza comercial en donde hay tiendas de ropa, tiendas de restaurantes, etcétera, etcétera. Este sería de tipo comercial e incluso también, por ejemplo, los despachos, las oficinas, bueno, pues para que no están lejos de los abogados, los consultorios médicos, despachos de contadores, etcétera, etcétera. Esos se rentan de manera comercial. La diferencia entre el arrendamiento habitacional y el comercial lo establece el artículo 20, fracción 2 de la ley del IVA, que en el arrendamiento habitacional no se está exento de IVA, mientras que el comercial e industrial, y ahora me refiero al industrial, sí pagan IVA y obviamente se percibe, se recibe una factura. El industrial son aquellas bodegas, aquellos centros, digamos, en donde se concentran bienes de algunas empresas fuera de las ciudades, bueno, alrededor de las ciudades, bodegas, etcétera, etcétera. Esto sería el arrendamiento, o bueno, el uso de suelo industrial. Y en estas mismas se debe establecer en el contrato, es decir, hacia dónde va a ir destinado el arrendamiento como tal, ¿verdad? Definitivamente porque obviamente el municipio o en este caso ya la alcaldía determinan, o bueno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el caso de la Ciudad de México, determinan el uso de suelo establecido, el cual si se viola, pues obviamente se clausura el inmueble. Entonces sí es importante dedicarlo a la actividad a la cual esté autorizado. Por ejemplo, maestro, uno de los problemas que ahorita que le decía a usted, a ver, se supone que si yo celebro un contrato de arrendamiento, en este caso ya puse para qué va a ser, ¿no ¿Sí? tendría yo que registrarlo en algún lado o sí tengo la obligación de ese contrato registrarlo en algún sitio? Al día de hoy no, te voy a decir, en el año 2007-2008 y precisamente fue una situación que promovimos en el Instituto de Administradores de Inmuebles. Hasta el año 2008 los contratos de arrendamiento se registraban ante la tesorería Ujú. porque se pagaba de dos maneras el impuesto predial. El impuesto predial que pagamos al día de, bueno, que hoy se paga a nivel general, el impuesto predial base valor y el impuesto predial base rentas. Esto es, tenías que registrar el contrato de arrendamiento y un porcentaje de la renta
se pagaba a la tesorería de la ciudad, bueno, del Distrito Federal en aquel entonces, como pago de impuesto predial, te insisto, base rentas. Esto por gestiones de los inmobiliarios, específicamente el Instituto de Administradores de Inmuebles, que incluso en ese año tuve la suerte de ser el director del instituto, pues me tocó firmar el convenio con la Secretaría de Finanzas de la desaparición del impuesto predial base rentas. Y aquí, importante porque el argumento que nosotros le dimos a la Secretaría de Finanzas en aquel tiempo nos decía, bueno, perfecto, desaparecemos el impuesto predial base rentas, pero tenemos que ver de qué manera resarcimos, digamos, el daño, digamos, hecho a las finanzas. Le dijimos, bueno, es que es muy sencillo, en el momento que desaparezca, vamos a ver una inversión inmobiliaria sin precedentes en México. Y ahí está. A partir del 2007-2008 empiezan las grandes inversiones en Reforma, en Insurgentes, en las grandes avenidas y en otros polos de la ciudad, en donde hoy hay, digo, a lo mejor se abusó de los metros y hoy, bueno, y con la pandemia también, hay metros desocupados, pero bueno, hoy hay metros suficientes para rentar e incluso están en espera algunos otros inmuebles para construirse también en arrendamiento. Perfecto. Y otro de los puntos que queríamos conectar con esto es, hay muchas personas, por ejemplo, que así como usted lo decía, si por ejemplo se ve que se destina a otro uso del cual fue constituido el contrato de arrendamiento inmobiliario, pues podría haber algunas sanciones, ¿no? En este caso, como decía, administrativamente que clausuren, por ejemplo, un negocio comercial. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando a veces las personas tienen un bien inmueble, digámoslo así, un departamento, estos lo arrendan y cuando lo arrendan, porque pasa mucho, pues estas personas constituyen ahí en un condominio donde hay casa habitación, pues constituyen negocios, ¿no? Entonces vuelven lo que era un departamento de casa habitación, lo vuelven ya algo comercial. Entonces, en esos casos, ¿eso está correcto? ¿No está correcto, maestro? Se dice que eso vulnera el contrato, no el contrato, sino el uso de suelo. la constitución del inmueble. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, maestro? Te voy a decir porque además yo fui muy dado en alguna época, lo utilizaban mucho, por ejemplo, los dentistas, los odontólogos, que utilizaban un departamento de casa habitación para poner su consultorio. Efectivamente, o sea, no tienen el uso de suelo necesario. Y esto entendamos porque no es muchas veces porque creemos, oye, es que los condóminos se ofenden porque les caigo mal. No, a ver. Si yo tengo, por ejemplo, el caso del odontólogo, un doctor que ejerce su profesión perfectamente, sin mayor problema y sin molestar en principio a nadie. Sin embargo, en ese inmueble en donde a esa persona se le ocurrió poner su consultorio, pues viven varias familias y son vulneradas por las personas, el volumen de personas que puedan estar entrando y saliendo al inmueble y finalmente la seguridad en el inmueble pues puede estar en peligro o puede tener algún tipo de problema. Entonces, por eso, precisamente, y definitivamente también sería un caso de uso de suelo y se podría proceder, obviamente, a la clausura de ese consultorio, bueno, de ese lugar comercial en un condominio habitacional. Pero, por ejemplo, a veces también pasa, y usted no me dejará mentir, muchas veces las personas que arrendan, ¿no? Sobre todo cuando se trata de los arrendadores, pues dicen, bueno, a ver, yo jurídicamente cuando tengo un problema de arrendamiento, pues sabemos que hay un juicio del cual me gustaría hablar un poco más adelante, ¿Sí? y nos vamos por la vía civil. Pero hay muchos, ¿no? Y digo, sería parte hasta de otro tema hablar del régimen en condominio y todo eso. Claro. Pero a veces se dice, no, es que no existen autoridades que realmente protejan a los propietarios de un bien inmueble, ¿no? En el sentido, por ejemplo, si estamos en un régimen de condominio que dicen, bueno, si mi vecino
hace esta cuestión, pues yo no puedo hacer nada porque pues no sé cómo. Entonces, en este caso, en este ejemplo que decíamos, por ejemplo, de que se hace un debido uso de suelo, pues ¿qué pueden hacer? O sea, hay autoridades en las cuales un vecino, una persona se puede acercar y decir, ¿sabes qué? Fulano de tal está haciendo esto y esto y esto y esto está mal, clausúralo, o sabes que esto pone en peligro, sobre todo ahorita en pandemia, ¿no? Pensando, Claro, es que tú constituiste un negocio, estás dejando entrar a muchas personas y pues esto nos pone en peligro a todos nosotros y a las familias. ¿Qué se puede hacer ahí, maestro? claro. Bueno, definitivamente, claro que hay autoridad. Primero, existe la figura del juez cívico. Tú me Ujú, vas a decir, bueno, la figura del juez cívico, sí, en principio, lo que nosotros conocemos es la persona que se encarga, digamos, de los chismes de vecindad, ujú. desafortunadamente, pero es una primera instancia. Sí. Luego, nosotros podemos levantar un acta de hechos, por eso, por ejemplo, del famoso consultorio que estamos hablando, es decir, bueno, el doctor fulanito de tal estableció un consultorio odontológico en tal departamento, simplemente con el documento como antecedente para una acción posterior. La autoridad en ese aspecto es la autoridad, la alcaldía. Y quien ejerce, digamos, el derecho que desde mi punto de vista abusa, sobre todo en las últimas épocas, es el famoso INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa en la Ciudad de México. Y obviamente a nivel república, los municipios tienen también esta capacidad de revisar el uso de suelo y de que éste se utilice conforme a las leyes de desarrollo urbano o las leyes urbanísticas de la zona. Sí, definitivamente. Bueno, la autoridad máxima en la Ciudad de México sería la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que debería estar, bueno, que está al pendiente. Pero aunado a esto, te voy a decir, porque a lo mejor el uso de suelo sería uno de los puntos, pero a lo mejor por alguna razón, precisamente, y vamos a un caso extremo, el doctor requiere por alguna cuestión, alguna instalación especial que ponga en peligro la situación de los demás vecinos. A lo mejor requiere gas o requiere oxígeno, que es flamable, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, la autoridad competente en este sentido, pues será protección civil. Ajá. Por ejemplo, te diré, el otro día me consultaban con respecto también en un condominio, había unos vecinos que habían resultado positivos a COVID y sus hijos salían a pues, correr y jugar en las escaleras, tocando barandales, etcétera, etcétera. Preocupados los condóminos me consultan y en ese momento, bueno, no se consideró, simplemente en este momento la autoridad para todo este tipo de cosas, la autoridad correspondiente es la Secretaría de Salud. Hay que acudir a la Secretaría de Salud, hay teléfonos, digamos, de emergencia, estos teléfonos nos conectarán ya con el personal responsable que nos puede atender este tipo de cosas. Uh-huh. Perfecto, maestro. Y ahora, Me por gusta, ejemplo, sí. hablábamos también del punto de el COVID. Esto vino a Sí, mover mucho esta situación del arrendamiento inmobiliario. Decíamos así que es. un contrato de arrendamiento pues es un acuerdo de voluntades en el cual pues muchas veces en la mayoría de estos contratos pues no se establece cómo procedería el caso del pago de renta en sucesos extraordinarios o de fenómenos naturales o de cuestiones sanitarias. Y esto lo vimos ahorita. Entonces Exacto. muchos dicen, es que no, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que pagar la renta, ¿no? Decían, ¿por qué yo tengo que pagar la renta si la verdad, pues por esta situación no estoy trabajando, no estoy generando, la situación es muy difícil? Y el arrendador dice, no, ¿yo por qué tengo que bajar, en este caso, dar beneficios para el pago de la renta si es mi inmueble? En este caso, pues termino el contrato y que venga la persona que sí puede. ¿Cómo se ha venido manejando esta situación, maestro? Usted nos decía, nos daba luz, que decía, no, pues es que si está en semáforo rojo, se pagará el 50% de renta, si está en semáforo naranja, el 75%, y si Así ya es. estamos en verde, pues ya se pagan el 100%, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se ha venido manejando esto, maestro Federico? ¿Existe alguna reglamentación o el gobierno
tienen la capacidad de poder obligar a que se adopten estas medidas por parte de los arrendadores, o es una cuestión ya de ellos ponerse de acuerdo? ¿Cómo operó, maestro? Yo consideraría, aquí te voy a decir porque me ha correspondido intervenir en varias negociaciones de este tipo, Ujú. y la ley establece, bueno, finalmente que es un contrato, un acuerdo de voluntades, y con base en esto precisamente nosotros hemos invitado a las partes a que se llegue a un arreglo. Pero aquí va más allá de la cuestión jurídica. Yo te diría la ley de oferta y demanda. Yo llego con un arrendador y le planteo, oye, hoy tienes un arrendatario que te está pagando la renta, que a lo mejor, pues ahorita por cuestión laboral o por cuestión comercial incluso se trabó, pero a lo mejor es más fácil que el señor te pueda pagar durante algunos meses un poco menos de renta y posteriormente arreglar, digamos, los adeudos, a que te quedes con el local vacío o con el departamento vacío, quién sabe cuántos meses, y no percibas un ingreso. Entonces, aquí, como te decía, un contrato desde mi punto de vista siempre debe ser ganar, ganar, y hoy más que nunca, en donde las circunstancias son para los dos lados. Ajá. O sea, no somos enemigos, somos al contrario, somos complemento. Y te voy a decir, el otro día pasaba por eh, alguna avenida de la ciudad y decía un local comercial, dice, hagamos la nueva realidad. Yo tengo un local, ¿tú qué tienes? ¿Me explico? Hoy ayudémonos. Hoy no seamos la traba de que a lo mejor por un berrincho, por un mal acuerdo o por un desacuerdo, pueda yo quedarme con un inmueble o pueda incluso no quedarme con un inmueble. Que el inquilino quede permanentemente ahí, porque sabemos que los tribunales estuvieron cerrados bastante tiempo y Así que es. hoy precisamente con las cargas de trabajo, pues va a ser un proceso bastante largo el poder proceder jurídicamente. Y aquí me gustaría también aunarlo, por ejemplo, a malas prácticas que tenemos en el arrendamiento, que se escuchan a diario. Por ejemplo, firmar pagarés. Sabemos que es una práctica nociva la firma de pagarés en un arrendamiento. ¿Por qué? Aunque es de lo más común, esto no quiere decir que esté bien hecho. Nosotros sabemos que el documento base de la obligación es el contrato de arrendamiento. Si a esto le añadimos un pagaré, estamos teniendo una doble garantía por una obligación, y puedo caer, según el Código Penal, en fraude como arrendador, no como inquilino, como arrendador. Entonces, tengamos cuidado. Luego, otras empresas, yo lo decía hace un momento a nivel comercial, en donde te dicen, oye, yo te garantizo la desocupación y el pago de rentas, y te cobro una cantidad X para la firma del contrato. Yo aquí siempre lo digo igual. Yo garanticé a mi esposa el día que me casé, felicidad eterna, y yo quiero que le pregunten hoy a mi esposa, porque pues no le dije cómo lo garantizaba, ¿verdad? Bueno, ellos tampoco nos dicen cómo garantizan ese pago y la devolución del inmueble. Tengamos mucho cuidado. Hoy hay muchas empresas comerciales, yo les digo, de servicios jurídicos prepagados, que además han proliferado y que desde mi punto de vista vulneran los derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios. Tengamos mucho cuidado con este tipo de empresas, con este tipo de estrategias comerciales. Les decía también hace un momento que muchas de estas consideran que hoy el arrendamiento ya se debe llevar a cabo sin fiador. Para mí es definitivamente un peligro, y siempre lo establezco así. Si hay una persona que no acude a un pariente, a un amigo, etcétera, etcétera, para que firme por él, ¿por qué voy a ser yo el responsable de que esa persona pueda garantizarme el pago de una renta? Puede de inicio sí hacerlo, pero posteriormente hay que tener, desde mi punto de vista, una garantía.
Entonces, para mí sí es importante este tipo de prácticas nocivas que además proliferan cada día más en el mercado del arrendamiento. Tengamos mucho cuidado en este tipo de acciones. Perfecto, maestro. Y bueno, ya ahora, como dicen, yéndonos a la materia jurídica Sí, contenciosa, ¿no? Porque ya pasa que pues, ya no hay arreglo, se pelean arrendador, arrendatario, y normalmente el arrendador, pues, en un caso muy general, se le dejan de pagar las rentas y dice, no, el arrendatario, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar y hazle como quieras y sácame de aquí si puedes y todo. así ¿Cómo es. iniciaría este proceso judicial, maestro, de un arrendamiento inmobiliario o un juicio de arrendamiento? Ujú. ¿Y cómo inicia y cómo terminaría? Por favor. Bueno, obviamente aquí hay varias cuestiones que me gustaría puntualizar. Primero, Claro que sí. el Código Civil establece que después de los 3 meses de el incumplimiento de pago de una renta, se presume que los meses anteriores están pagados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no llegar a los 3 meses de adeudo y si se llega, obviamente presentar la demanda. Por otro lado, algo también muy común que se considera es que se dice, bueno, es que si me voy a juicio, pues me voy a tardar años. No, no es cierto. Hoy un juicio de arrendamiento debe llevarse aproximadamente 8 meses. Obviamente, a lo mejor en este momento, por la situación específica de el cierre de bueno, de la reapertura de tribunales hace poco, etcétera, etcétera, se llevará a lo mejor un tiempo más, pero no estamos hablando, yo sí, digamos, cuando empecé en estas actividades, en el año precisamente, en el terremoto de 85, sí Ujú. vi específicamente en el despacho, llevamos un juicio en donde el juicio duró 14 años, un juicio de arrendamiento. Pero hoy en día no debe durar más de 8 meses. Sin embargo, además, hoy hay otras alternativas. Y una de las que a mí más me gustan es la mediación privada. La Perfecto. mediación privada, yo le veo hoy una serie de ventajas muy importantes. La mediación privada, recordemos que es, digamos, el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ya en muchas partes de la República ya se utiliza. Nos dice que nosotros podemos acudir a un mediador privado, obviamente esta persona tiene un cierto perfil, obviamente debe ser colega, abogado, Ujú. y con determinados estudios y determinados registros y autorizaciones, y él podrá mediar entre las partes. Lo que a mí sí me ha preocupado últimamente es que los propios mediadores también presentan, digamos, como no solo para resolución de conflictos, sino para evitar conflictos. Desde mi punto de vista, como inmobiliario y como abogado, un mediador sí es la solución en un conflicto de arrendamiento, pero cuando llegue el conflicto. ¿Por qué? Porque si yo les solicito que evite el conflicto, bueno, primero, pues desembolso una cantidad importante, casi casi la cantidad que voy a percibir en el contrato de arrendamiento anual es la que tengo que desembolsar para el proceso del mediador. Ok. Pero por otro lado, desde mi punto de vista, entonces no tendría caso celebrar un contrato de arrendamiento. Ujú. Ajá. Y es muy claro que el mediador es una persona que resuelve conflictos, igual que el árbitro y obviamente, bueno, el juez, definitivamente. Pero sí es muy importante, el mediador llega, digamos, a si se firma finalmente el acuerdo de mediación, bueno, tiene el carácter de cosa juzgada y solo se tendrá que ratificar ante el juez para poder proceder. Esta sería, digamos, este tipo de soluciones de conflicto serían, desde mi punto de vista, las aplicables para el caso del arrendamiento inmobiliario. Perfecto, maestro. Digo, estas dos alternativas, pero bueno, si nos vamos ya, porque no hay arreglo en la mediación y nos vamos a un juicio,
pues Sí. obviamente el juicio, como bien dice, no tendría que durar más de 8 años. En Ocho, este, no, 8 meses. digo, Ocho perdón, meses, no, no. 8 meses, se me fue. Sí. Es que es de la mañana, no, 8 meses. De estos 8 meses, pues obviamente va a emitir una sentencia. Ahora, normalmente el problema más grave es que, por ejemplo, cuando ya no van a pagarse las rentas, pues el punto de desalojar o de sacar a esta persona, pues viene a ser otro problema. Usted como abogado inmobiliario, ¿qué cuestiones ha visto o cómo podríamos operar? Sobre todo para estas personas que nos ven que dicen, ¿sabes qué? Es que pues ya tengo una sentencia favorable, pero no he hallado la forma de poder sacar a esta persona de mi inmueble. ¿Qué puedo hacer? Mira, afortunadamente yo consideraría que cada día son menos los casos de desocupación, o sea, de desalojo, perdón, en donde yo llego con una sentencia de juez. A mí me tocaron muchos en el pasado. Ujú. Yo creo que el último lo tuve hace aproximadamente 10 años, afortunadamente. Y hoy en día como que ya alguien que tiene una sentencia en su contra, una sentencia de desocupación, primero, porque muchas veces me dicen, oye, ¿y tienes el corazón suficiente para sacar a la familia? A ver, el señor tuvo el corazón suficiente, o bueno, la familia o el jefe de familia, tuvo el corazón suficiente para recibir una notificación con 60 días de anticipación y el señor no hizo absolutamente nada. Bueno, pues entonces veamos que se tiene que aplicar la justicia y que obviamente tenemos que proceder de algún modo. El inmueble es propiedad de alguien y la otra persona tiene la posesión derivada por medio de un contrato el cual no ha cumplido. Entonces, veamos precisamente este tipo de cosas. Sí, afortunadamente, simplemente veía las estadísticas. En el año, me parece, 2018 o 2019, hubo en la Ciudad de México nada más 1,900 casos de juicios de arrendamiento. O sea, cada día son menos. Y obviamente estos juicios de arrendamiento, cada día en alguna de las etapas anteriores al desalojo, se llega a un acuerdo o se desocupa. Y recordemos, bueno, simplemente aquí pongo el ejemplo de lo que dicen del fiador. Recordemos que el fiador es aquella persona que puede sustituir al arrendatario para la entrega y desocupación, bueno, desocupación y entrega del inmueble. Simplemente esta figura está favoreciendo precisamente el no llegar a un desalojo. Sí considero, te digo, en los últimos años, incluso de colegas, he sabido prácticamente muy pocos desalojos. Te digo, en lo personal, el último debe haber sido hace aproximadamente 10 años. Perfecto, maestro. Pues es importante saberlo, sobre todo porque la gente pues a veces tiene estas dudas y sobre todo nos las mandan. Pero, por ejemplo, en concreto, aunque ya no se dé, si se diera, ¿a dónde puede acudir esta persona para ayudarla a que desalojen a un arrendatario que no quiere ya salir y que ya tiene una sentencia en su contra de desalojo? Bueno, obviamente, bueno, teniendo la sentencia del juez, el juez autoriza, digamos, el uso de fuerza pública. Ok. Hoy, desafortunadamente, tenemos también ciertos vicios en donde algunos grupos de poder están, digamos, en contacto directo con ciertas autoridades policiales o algunos otros. Y sabemos nosotros que fuera de los juzgados, bueno, que fuera de los juzgados, en los propios juzgados se puede acceder a los famosos cargadores, Ujú. que precisamente para eso se contratan. Ya con una sentencia autorizada, hay personas autorizadas también por el propio tribunal para poder desalojar los departamentos. O sea, el uso de fuerza pública, se puede romper chapas, se puede llegar con la autoridad, con la policía, y desalojar los muebles, o bueno, los muebles y enseres de la familia que haya incumplido el contrato de arrendamiento. Perfecto. Pues querido maestro Federico Sobrino, muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo como agua, corre muy rápido y cuando hablamos de temas y con personas interesantes,
pues Gracias. más rápido se va. Pues maestro Federico, realmente gracias por compartir este conocimiento con los universitarios. Este espacio es suyo y ojalá lo tengamos en subsecuentes ocasiones en este espacio. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y con mucho gusto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica, y a usted que nos ve, por favor, suscríbase a este canal, comparta esta información que puede ser de gran ayuda a muchas otras personas, a un familiar, a un vecino, a un amigo. Realmente esta información ayuda a muchos y no nos damos cuenta. Y sobre todo, regálenos un like. Y nos seguimos viendo en otros programas. Querido maestro invitado estrella, maestro Federico Sobrino Bracamontes, gracias y que tenga un excelente día. Gracias igualmente a todos, a ti y a todos. Gracias.